En este pasaje aparece Zaqueo. Era un publicano, jefe de publicanos. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba colonizado por los romanos. Los romanos eran un pueblo idólatra que habían conquistado toda la zona de alrededor del mar Mediterráneo y entre ello la nación de Israel. Era una gran afrenta para el pueblo de Israel, un gran desastre. Y los publicanos, ellos trabajaban para los romanos, aunque eran judíos, trabajaban para los romanos. ¿Cómo trabajaban? Cobrando los impuestos a sus compatriotas. Y no solo les cobraban esos impuestos, sino que además les engañaban, les robaban a sus mismos compatriotas para enriquecerse. Por eso no eran personajes muy populares, ¿verdad? El pueblo de Israel odiaba a los publicanos. Además, llevaban vidas licenciosas, siempre de fiesta, de banquetes, y los religiosos los tildaban, por supuesto, de pecadores. Es la opinión, el pensamiento que tenía el pueblo de Zaqueo. Por eso ellos querían condenarlo, ¿verdad? Era su pensamiento. Pero ¿cuál era el pensamiento de Jesús de Zaqueo? Era bien distinto, ¿verdad? Él no vino a condenarlo. Dice la palabra que él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El pensamiento de los hombres era atacar, era condenar a Zaqueo. El pensamiento de Dios es bien distinto. Él venía a salvarle. Y ciertamente estamos viviendo siempre en problemas, preocupaciones, ansiedades. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestro propio pensamiento, pensando en lo nuestro. Y es un fracaso continuo, es un engaño siempre con nuestro pensamiento. Eso empezó en Génesis 3, del 1 al 6, cuando el ser humano pecó. Satanás lo tentó, pero él decidió, creyendo que era lo correcto, que le iba a dar más beneficio, decidió realmente y pecó, cayó en el pecado original. Desde ese momento, él empezó a vivir en su yo, buscando lo suyo, sobreviviendo por sus fuerzas y, por supuesto, viviendo en su pensamiento. Yo tengo que tener, yo tengo que conseguir. Pero es un engaño totalmente. Es como un joven que se queda separado de sus padres, tiene 3, 4 años y está solo. Entonces tiene que sobrevivir, ¿verdad? Y empieza, por supuesto, lo más importante, a buscar comida. ¿Qué tengo que comer? Mendigando, buscando siempre para tener para comer, ¿verdad? Pero es un sufrimiento, ¿verdad? Aunque consiguiera mucha comida, ¿podría ser feliz? Por supuesto que no. Y el ser humano en ese estado está buscando sobrevivir, buscando hacer las cosas a su manera, conseguir cosas. No solo eso, también vemos el acontecimiento de Génesis 6. No solo el hombre empezó a vivir en el yo, quedó totalmente obsesionado en lo carnal, en lo material. Por eso ese es el pensamiento del hombre, siempre buscando cosas carnales, para poder, entre comillas, disfrutar, poder llenarse, pero es un engaño totalmente. Es nuestro pensamiento, la gente miente, la gente engaña buscando cosas carnales, cosas materiales, da su vida, roba, pero no funciona. Es nuestro pensamiento. Pensamos que eso da la respuesta a la felicidad, pero sufrimos porque no funciona, es solo nuestro pensamiento, no es la realidad. Y el acontecimiento de Génesis 11, la Torre de Babel, empezamos a vivir buscando y peleando por el éxito, por la fama, por el poder. Eso es lo que está en el hombre, en su pensamiento, son las cosas del hombre. Tengo que estar delante, el primero,
No importa aplastar quien se interponga. Hay que hacer lo que haga falta, pero yo tengo que subir, tengo que tener el primer puesto. Es un fracaso. Y así viven las personas continuamente, esforzándose en el yo para sobrevivir, totalmente obsesionados por lo carnal, por lo material, y buscando continuamente ese falso éxito. Así están viviendo las personas. Ese es el pensamiento, las cosas del hombre. Y es un sufrimiento. Incluso muchos creyentes, hijos de Dios, que aman a Dios, están todavía engañados por esas cosas. Vemos el hermano mayor del hijo pródigo. Él tenía toda la abundancia, vivía en casa de su padre, pero como estaba en su pensamiento, no conocía bien a su padre. Lo conocía con su pensamiento, que era erróneo, limitado, y él vivía con su pensamiento, pensando que no podía disfrutar de nada. Por eso estaba sufriendo, aunque era hijo de Dios. Él podría haber disfrutado cada día con un banquete, con una fiesta. Pero realmente, como vivía en su propio pensamiento buscando sus cosas, realmente no podía disfrutar. Y está nuestras cosas, nuestro pensamiento, pero luego está el pensamiento de Dios, las cosas de Dios. Y las cosas de Dios son bien distintas a las nuestras, porque sus caminos y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Dice que Dios, por su gracia, envió a Cristo y a través de Él nos da todas las respuestas. En 1 de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son esas obras del diablo que Cristo ya ha deshecho? La principal obra del diablo fue ese engaño en el huerto del Edén que nos hizo caer en el pecado original. Pero eso ya ha sido deshecho por Cristo. También las peleas, los conflictos, todas las cosas incorrectas, esas obras del diablo, Cristo, el Hijo del Hombre, vino y las deshizo totalmente, esas obras del diablo. Por eso, si estamos en esas situaciones, tenemos que entrar en las cosas de Dios y saber que Cristo ya totalmente ha deshecho esas obras del diablo, todo desastre, toda maldición. Jesús el Cristo ya las ha deshecho, como muestra su palabra. Por eso entrar en las cosas de Dios. También en Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ya Cristo nos ha sacado, liberado del pecado, de la muerte. Ya ciertamente hay que creerlo, tenemos que estar entrando en esas cosas de Dios. Si estamos en medio de un pecado, cosas que nos atan todavía, tenemos que creer, tomar las cosas de Dios. Cristo, que ya nos ha liberado totalmente del pecado, ha perdonado nuestros pecados. También en Juan 14:6, el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ciertamente, a través de Cristo, ya tenemos ese camino para estar con Dios. Ya no importa todo lo que nos ocurra, porque ya Dios está con nosotros. Aunque muramos físicamente, ya vamos a estar una eternidad con Dios. Por eso hay que salir totalmente de lo nuestro, nuestro pensamiento, nuestras cosas, y entrar en las cosas de Dios, en el pensamiento de Dios. Es algo que cada día tenemos que estar tomando esa decisión. Y eso es lo que hizo Zaqueo. Zaqueo vivía totalmente en sus cosas, en su pensamiento, y sufría grandemente. No funcionaba, no tenía verdadera paz. Por eso cuando el Señor lo llamó, él dejó su pensamiento y se alineó a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Dice que él dejó entrar a Jesús a su casa. Y eso es entrar en las cosas de Dios, dejar que Cristo entre a nuestra casa. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que el Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. No importa el problema que estemos
enfrentando, la circunstancia, lo difícil que pueda parecer. Si estamos dejando nuestro pensamiento, nuestras cosas, si dejamos que entre Cristo, ciertamente vamos a experimentar esa salvación, esa respuesta que pudo experimentar Zaqueo. Por eso, ¿qué salvación pudo experimentar Zaqueo y toda su casa? En este mundo hay muchos problemas, muchos. Pero todo tiene un origen. En el siglo XIX pensaban que la gente hacía tantas maldades porque no tenía educación. Pensaban que no tenían economía, eran pobres, por eso actuaban tan mal. Pero eso fue mejorando. La gente empezó a recibir más educación, tuvo mejor economía, pero continuaban totalmente los problemas, porque hay algo dentro que nos hace, ¿verdad?, hacer cosas incorrectas y sale solo, ¿verdad? Ese es el problema fundamental. Es el pecado original que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo muestra. Esto no aparece en las universidades, no lo saben presidentes del gobierno, policías, bomberos, gente realmente relevante. No está conociendo esa realidad. Pero la palabra de Dios es la verdad. Y ahí nos muestra que hay un problema fundamental que realmente nos hace fracasar continuamente. Imagínense un edificio, la parte más importante es el fundamento, la base, ¿verdad? Si lo ponen doblado el edificio, la base está doblada, aunque construyan un edificio con los mejores materiales, con la forma más bonita, ¿qué ocurrirá a ese edificio? Llegará un tiempo que caerá. ¿Por qué? Es por el fundamento. No está recto, está doblado. Pues, a través de ese pecado original que aparece en Génesis 3, ese es nuestro fundamento. Estamos separados, estamos con la naturaleza de pecado y bajo el poder de Satanás. Y aunque hagamos cosas que parecen muy buenas encima, ese fundamento está doblado, fracasa continuamente, porque no es el fundamento original que Dios puso en el principio para nuestras vidas. Por eso ciertamente la gente fracasa y no sabe por qué es. Este Zaqueo tenía muchísimo dinero, dice la palabra, era rico, tenía muchísimo dinero. Ese dinero había conseguido porque realmente él pensaba que teniendo economía ya iba a ser feliz. Por eso no le importó totalmente estar traicionando a su nación, engañando a sus compatriotas, robando, aprovechándose de los débiles. Ese era Zaqueo, era ese nivel. Pero aunque había conseguido esa riqueza inmensa, no tenía paz. Y no sabía por qué, pero era su problema fundamental. Estaba separado de Dios, por eso estaba vacío. Tenía una naturaleza de pecado que le hacía sufrir y era totalmente un esclavo de Satanás. Por eso toda su plata no le podía librar de ese problema fundamental. Aunque él se esforzaba hasta el punto que intentaba ver a Jesús, subió hasta un sicómoro. Era una vergüenza que un hombre tan rico subiera a ese árbol, ¿verdad? Porque además era un árbol que decían de los pobres. Por eso a él le daba igual, se esforzaba totalmente, porque quería tener respuesta. Estaba desesperado. Y así están muchas personas, incluso personas de élite. Gente con mucha economía, gente famosa con poder, y no saben que su problema es problema fundamental. Por eso, ciertamente a la manera del hombre no hay respuesta, no podemos salir de ahí por nosotros mismos. El esfuerzo es la religión, pero un hombre pecador, todo su esfuerzo no sirve para salvarse. Aunque hagas muchas cosas, las religiones dicen, si haces buenas obras, te vas a salvar, pero es mentira. Un pecador, esas buenas obras a los ojos de Dios son pecado, como dice Isaías 64:6. Son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. No tienen ningún valor, ningún mérito para poder recibir la salvación.
Por eso hay que salir de nuestro pensamiento y tenemos que entrar a la manera de Dios, al pensamiento de Dios. Y el hombre, su pensamiento es la religión, pero el pensamiento y la manera de Dios es el Evangelio, las buenas nuevas. Por eso ciertamente el Evangelio nos muestra que por ese problema fundamental, el hombre al pecar quedó totalmente depravado en cada área de su vida. Y por él mismo no había ni podría haber ningún deseo de buscar a Dios. Por eso fue Dios, por su gracia, que nos escogió. ¿Por qué Jesús tenía que ir a Jericó? ¿Saben por qué? Por Zaqueo. Esos que todos, con el pensamiento del hombre, querían condenarlo. Jesús no solo quería salvarlo, sino que fue de manera específica a Jericó a buscar a Zaqueo. De la misma manera, Dios, por su gracia, ha venido a buscarnos. Ha sido Él. Él tomó la iniciativa. Dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y Él nos escogió por su gracia, por su amor, desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él fue allí. Y la única manera de salvarse es a través de la obra suficiente, completa de Jesús el Cristo, quien en la cruz quebrantó esas 3 maldiciones: Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Jesús el Cristo, que murió pero al tercer día resucitó, dando esa evidencia que Él en realidad venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y solo a través de Cristo podemos estar recibiendo esa salvación. Por eso Jesús le dijo a Zaqueo, es necesario que hoy pose en tu casa. Y en Apocalipsis 3:20 el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y Él es, por su gracia, que nos escoge y que viene a nuestro encuentro. Y esa gracia no se puede resistir. Por eso Él permitió gozoso que entrara. En ese momento es cuando Él recibió esa salvación. Como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, recibiendo esa salvación, vemos que el Señor Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. A esta casa. En primer lugar, en la vida de Zaqueo, pudo salir a la manera de Dios, de ese problema fundamental que a la manera del hombre, con el pensamiento, con las cosas del hombre, es imposible salir. Por eso Zaqueo, cuando dejó entrar a Jesús, pudo recibir esa salvación, pudo solucionar ese problema fundamental. Se convirtió en hijo de Dios. Hubo evidencias, porque cuando uno es hijo de Dios, hay un nuevo nacimiento, hay un cambio que es evidente, real. Por eso Él dice que la mitad de los bienes decidió entregárselo a los pobres, y a los que había engañado, devolvérselo cuadruplicado. Fíjense, eso es un milagro, ¿verdad? Realmente Él tuvo un nuevo nacimiento. Él no le importó quitar toda esa riqueza que durante años y a través de engaños y falsedades había conseguido acumular. Ya no le importaba nada el dinero. Ahora el centro de su vida, el rey de su vida, era Jesús el Cristo. Eso es un hijo de Dios. Por eso, ciertamente, no estén esforzándose. El Señor quiere darnos respuesta. Simplemente hay que salir de nuestra manera, de nuestras cosas, y entrar en las cosas de Dios. ¿Cómo? Dejando entrar a Jesús. En ese momento vamos a experimentar esa respuesta que Zaqueo pudo experimentar. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y esa salvación no es solo para el problema fundamental, también es la salvación para el día de hoy. Porque lo más importante en nuestra vida de fe es el hoy. Este día
que estamos viviendo es un día que nunca más vamos a vivir. Es un regalo de Dios. Este día tiene sus luchas, sus problemas, tiene sus circunstancias y también tenemos que tomar cada día decisiones, ¿verdad? Y si estamos en nuestro pensamiento, es difícil, ¿verdad? Porque no tenemos poder, nuestro poder no puede superar los problemas del día de hoy. Por eso es muy importante que el día de hoy estemos realmente dejando entrar a Jesús. En ese problema dejen entrar a Jesús, que no sean su pensamiento, sino que estén tomando la palabra, siguiendo la palabra de Dios. Ahí vamos a ver cómo realmente Él está levantando esa respuesta, esa salvación en ese problema cada día. Esta semana estábamos compartiendo la palabra con una hermana que tenía una situación bastante difícil. Estaba cargada con ansiedad, incluso tanto estrés le había causado problemas físicos. Y realmente estaba muy desanimada. Pero cuando a través de la palabra pudo salir de su pensamiento y dejó que entrara Jesús, se alineó a las cosas de Dios, ahí cambió totalmente. Ahí Dios obró con su poder, le cambió la cara, de verdad. Le cambió totalmente la cara. Eso es. Cada día en el día de hoy tenemos esas circunstancias, esas luchas, problemas, a veces grandes, pequeños, pero si estamos con nuestro pensamiento, con nuestras cosas, no tenemos fuerza. Somos engañados por Satanás. Pero cuando viene un problema y estamos no con nuestro pensamiento, sino con el pensamiento de Dios, si dejamos entrar a Jesús, en ese momento Él nos va a dar la respuesta. Porque ciertamente cuando dejamos entrar a Jesús, podemos estar gozando de esa salvación que ya hemos recibido a través de Él. Y en cada circunstancia, al alinearnos a sus cosas, dejar nuestras cosas, ahí el poder de Dios se manifiesta y nos da la respuesta. Por eso, en el día de hoy, ¿cómo dejar entrar a Jesús? ¿Cómo dejar nuestro pensamiento y alinearnos al pensamiento de Dios? Muy importante. Cada día necesitamos ese tiempo que tenía el pueblo de Israel cuando estaba andando por el desierto. Allí tenían ese tabernáculo de reunión. Allí ellos recibían el mensaje, la palabra, daban culto a Dios. Y cada día necesitamos, para salir de nuestro pensamiento, para entrar en el pensamiento de Dios, dar culto, centrarnos ciertamente en un tiempo de quietud, de paz, delante de Dios y tomar su palabra. La palabra que es viva y eficaz, la palabra que no vuelve a Dios vacía, sino cumple el propósito por el cual Él la envía. Esa palabra que es espíritu y vida. Necesitamos tomar la palabra, porque conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La palabra es la verdad. Y entrando cada día en esa palabra, concentrándose en ella, recibiendo la gracia, el alimento a través de ella, podemos salir de nuestras cosas y entrar en las cosas de Dios. Y automáticamente vamos a orar una oración como hijos de Dios que disfruta de que Dios Trino está con nosotros. El Padre que nos da la palabra y la cumple. Cristo que sigue levantando esas obras de salvación. Y el Espíritu Santo que sigue obrando con su poder. Y vamos a disfrutar del respaldo del trono celestial a través de la oración. Dios envía a los ángeles y se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso, en el día de hoy, si realmente dejamos también entrar a Jesús, si estamos alineándonos no a nuestra fuerza, no a nuestro pensamiento, sino al poder y al pensamiento de Dios, en ese momento vamos a ver cómo nos da la respuesta. Vemos a Ezequías cuando estaba asediado por los asirios. Era algo bien difícil. Él primeramente quiso arreglar ese problema con su pensamiento. Les ofreció dinero, les dio mucho dinero, pero
por supuesto, no funciona. Por eso, él al final dejó entrar a Jesús, se fue al templo delante del muro y allí oró. Dejó sus cosas y entró en las cosas de Dios. En ese momento oró con todo su corazón, clamando, pero confiando en el poder de Dios, en que Cristo ya tiene la victoria. Esa noche, dice la palabra en Segunda de Reyes 19:35, que Dios envió un ángel que mató a 185.000 asirios. Y por supuesto los pocos que quedaron, incluido el rey asirio, escaparon, huyeron. Dios le dio la victoria. Y si en el día de hoy dejamos entrar a Jesús, vamos a poder recibir esa respuesta. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Si dejamos que entre, si estamos alineándonos a sus cosas, a sus pensamientos y saliendo de los nuestros, en ese momento vamos a experimentar el poder de Dios. Cada día que dejen entrar a Jesús, que tengan ese tiempo tan importante de concentración, necesitamos la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos la oración, es nuestro respirar, más importante que la respiración física. Necesitamos disfrutar del poder de Dios para tener victoria cada día y poder ser luz, para poder compartir el Evangelio. Es la misión que Dios nos da. Y no solo tenemos que estar dejando entrar a Jesús para que Él esté sacándonos de ese problema fundamental, para que Él esté dándonos victoria en el día de hoy, sino también para el futuro. ¿Cuántas personas hay preocupadas por el futuro? ¿Qué va a pasar con mi vida, con mi familia, con mi trabajo? Y muchos creyentes están totalmente haciendo planes, deseos que son legítimos, pero son sus planes. Tienen sus proyectos con todo buen corazón, pero son suyos. Y se esfuerzan. Mucha gente sufre por el futuro. Por eso los adivinos están llenos de clientela, ¿verdad? Porque la gente quiere saber su futuro. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Pero hay un cuento, una fábula muy famosa que es el cuento de la lechera, ¿verdad? Puede que lo hayamos escuchado. Y una joven lechera iba con la leche en la cabeza en dirección al mercado para vender la leche. Y estaba por el camino. Mientras estaba cargando la leche, estaba ya maquinando, haciéndose planes de futuro. Uy, cuando venda esta leche, pues ¿qué voy a hacer? Voy a comprar 12 huevos. Y esos huevos, cuando salgan los pollitos, pues se harán pollos, los venderé y los cambiaré por un cerdito. Y cuando crezca ese cerdo y se haga grande, lo cambiaré por un ternero. Y cuando el ternero crezca, pues entonces ya será una vaca y tendré leche para vender todos los días y voy a ganar mucha plata. Y en ese momento, cuando estaba tan emocionada con ese plan, de repente se tropieza en una piedra, se le cae la leche y se termina ya el plan y el futuro, ¿no? Ahí se acabó todos sus planes que estaba maquinando. Y a veces es así, ¿verdad? Demasiadas veces es así. Porque incluso siendo hijos de Dios, con buen corazón tenemos nuestros planes, nuestro deseo. Y tenemos el plan, decidimos el plan y luego oramos, ¿verdad? Para que Dios bendiga lo que hemos decidido y lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero no funciona. Sufrimos, no va bien, nos sentimos mal. Por eso no solo para salir de ese problema fundamental, no solo para cada día en el día de hoy, también para el futuro. Tenemos que dejar nuestros pensamientos y tenemos que entrar en el pensamiento de Dios, en las cosas de Dios. Tenemos que dejar entrar a Jesús porque Él también nos salva de ese futuro incorrecto y podemos entrar en el futuro que Él ya tiene preparado para nosotros. Él tiene todo preparado para nosotros. No hay que estar afanándose por el futuro. Simplemente cada día que estemos entrando en las cosas de Dios y veremos cómo ciertamente Él tiene todo preparado para nuestras vidas. ¿Y cuál es el futuro que Él tiene preparado? Dice en Mateo 18 al 20,
Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, versículo 19 y el 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ciertamente, la dirección de Dios es la evangelización mundial. Eso es lo que Dios está haciendo y va a cumplir hasta el final, como dice la palabra Mateo 24:14. Por eso nosotros tenemos que dejar nuestros planes, nuestros propios deseos y alinearnos al futuro que Dios tiene para nosotros. Tenemos que dejar entrar a Jesús y que no sea nuestro futuro humano, el futuro que Él tiene preparado para nosotros. En ese momento, como dice en Mateo 6:33, que si buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y ciertamente, como nos muestra la palabra, tenemos que estar dejando entrar a Jesús también para el futuro y estar enfocados en la evangelización mundial. El método, levantarnos como esos doctores espirituales para dar el evangelio a los enfermos, para que se puedan sanar, para que se puedan salvar, y también estar traspasando ese evangelio a los jóvenes, a los niños, para que se puedan levantar como cumbres y puedan estar cambiando la cultura de la oscuridad por la cultura del evangelio. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Pueden encontrarse en situaciones bien difíciles. Hay hermanos que están en situaciones, la verdad, muy complicadas. Pero en ese momento, que dejemos entrar a Jesús. Por supuesto, los hijos de Dios ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Lo que quiere decir eso es que dejemos que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas, que salgamos de nuestro pensamiento, de nuestras cosas, y que estemos entrando en las cosas eternas de Dios, en el pacto de Jesús el Cristo. Ciertamente, en ese momento, vamos a recibir la respuesta. Él va a dar la respuesta, no solo del problema fundamental, que ya lo tenemos, sino del hoy, de cada situación de hoy. Si dejamos que Cristo esté reinando en ese problema, vamos a ver la respuesta. Y si dejamos nuestro futuro en manos del Señor, ciertamente vamos a ver cómo Él tiene todo preparado, cómo su camino es perfecto y en Él podemos tener la paz y también todas las respuestas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Zaqueo estaba totalmente fracasado, pero él pudo dejar entrar a Jesús. ¿Cuál era la respuesta que recibió? Hoy ha venido la salvación a esta casa.